No vamos a financiar este circo, gritó mi madre al cancelar mi boda. Mi hermano añadió, mejor suerte la próxima. Solo dije, entendido. Semanas después, mis padres y mi hermano me llamaban suplicando. Sonreí y escribí, el circo ya está lleno. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Me llamo Alondra, y esta es la historia de cómo recuperé mi voz. Todo comenzó, o más bien, todo terminó, en un almuerzo de domingo. El sol de Puebla se filtraba a través de los ventanales del comedor de mis padres, pintando rayas de luz sobre la mesa de caoba pulida y la vajilla de porcelana que mi madre, Leonor, solo sacaba en ocasiones especiales. Pero el aire estaba frío, cargado con una tensión que ni el aroma del mole poblano podía disipar. Mi prometido, Darío, no estaba allí. Mi madre se había asegurado de eso. Solo familia, querida, había dicho por teléfono, con un tono que no admitía réplica. Yo tenía 28 años. Llevaba 10 años siendo la contadora obediente que ellos habían moldeado, la hija perfecta cuyo único propósito parecía ser no causar problemas. Pero en los últimos 2 años, con Darío a mi lado, había empezado a recordar quién era yo realmente. Habíamos planeado nuestra boda con un cuidado infinito, cada detalle era un reflejo de nosotros, una ceremonia íntima en una antigua hacienda, con flores silvestres y música de guitarras. Era nuestro sueño, no el de ellos. Y eso, al parecer, era el problema. Bueno, dije, tratando de inyectar algo de normalidad en el silencio pesado. Hablé con la coordinadora de la hacienda. Confirmamos el menú. ¿Serán chalupas como entrada, para darle un toque muy nuestro? Mi madre dejó caer su tenedor sobre el plato. El sonido, agudo y metálico, cortó mi frase y el silencio. Sus ojos, 2 fragmentos de obsidiana, se clavaron en mí. Mi padre, Ramiro, se encogió en su asiento, estudiando con una intensidad repentina el patrón de su plato. Mi hermano menor, Tadeo, que estaba recostado en su silla revisando su teléfono, levantó la vista con una sonrisita burlona. No habrá ningún menú, dijo mi madre, con la voz tan afilada como el cristal roto. Porque no habrá ninguna boda. Se cancela. Sentí como si el aire me fuera succionado de los pulmones. ¿Qué? ¿De qué hablas? Ya enviamos las invitaciones, mamá. Todo está pagado. Leonor soltó una risa seca, despectiva. Se puso de pie, colocando las manos en sus caderas, una emperatriz dictando un decreto irrevocable en su pequeño reino. ¿Tú crees que a mí me importa? ¿Crees que la familia Pereira va a permitir que te cases con ese activista de pueblo? ¿Un hombre sin futuro, sin ambiciones? ¿Un don nadie que se pasa la vida con artesanos muertos de hambre? Por el amor de Dios, Alondra. ¿En qué estabas pensando? Hizo una pausa dramática, su mirada barriendo la habitación. No vamos a financiar este circo. La palabra, circo, resonó en mis oídos. Nuestro amor, nuestros planes, nuestro futuro, reducidos a un espectáculo de feria. Miré a mi padre, buscando ayuda, una pizca de apoyo. Él solo negó lentamente con la cabeza, sin atreverse a encontrar mi mirada. Era su papel de siempre, el espectro silencioso que validaba la crueldad de mi madre con su pasividad. Tadeo se rió, ahora abiertamente. Guardó su teléfono y me miró con una superioridad que le había conocido toda la vida. Vamos, hermanita, dijo, arrastrando las palabras. Era obvio que esto no iba a funcionar. Mejor suerte la próxima. Esa fue la frase que lo rompió todo. No el grito de mi madre, ni el silencio de mi padre, sino la burla casual de mi hermano. La condescendencia. Durante años, había soportado sus desplantes, su favoritismo descarado, su desdén por todo lo que yo era. Había aprendido a tragarme las lágrimas, a encogerme para no ocupar espacio,
a silenciar mis propios deseos para mantener una paz familiar que nunca fue realmente paz, sino solo una tregua tensa. Pero en ese momento, algo cambió dentro de mí. Una calma gélida se apoderó del torbellino de dolor y rabia. Levanté la barbilla y miré directamente a mi madre. Mis manos, debajo de la mesa, estaban apretadas en puños tan fuertes que sentía mis uñas clavándose en las palmas, pero mi voz salió firme, sin un solo temblor. Entendido, dije. Solo eso. Entendido. Me puse de pie, doblé mi servilleta cuidadosamente y la coloqué al lado de mi plato intacto. No hubo gritos, ni súplicas, ni lágrimas. Les negué el drama que esperaban. Les negué la satisfacción de verme rota. Caminé hacia la puerta, sintiendo sus miradas incrédulas clavadas en mi espalda. Cuando cerré la puerta principal detrás de mí, el clic sonó como el disparo de salida de una nueva vida. No sabían que no acababan de cancelar una boda. Acababan de desatar a la mujer que habían pasado toda mi vida tratando de enterrar. Conduje sin rumbo por las calles coloniales de Puebla, con las palabras de mi madre rebotando en mi cabeza: circo, sin futuro, don nadie. Cada semáforo en rojo era una tortura, un momento más para que la humillación se asentara en mis huesos. Pero debajo del dolor inicial, una extraña lucidez comenzaba a abrirse paso. No era la primera vez que aplastaban algo que yo amaba. Simplemente era la última. En lugar de ir al apartamento que compartía con Darío, un lugar lleno de amor y planes que ahora se sentían contaminados, mis manos giraron el volante instintivamente hacia mi propio refugio, un pequeño apartamento que había mantenido como mi espacio personal. Al entrar, ignoré la sala de estar y subí directamente la estrecha escalera que llevaba al desván. El aire allí arriba era cálido y olía a polvo, a madera vieja y a pintura seca. Era mi santuario. Mi museo de sueños rotos. Abrí un viejo baúl de madera que había pertenecido a mi abuelo. Dentro, bajo una capa de sábanas viejas, estaba mi verdadera vida. No los libros de contabilidad ni los informes fiscales, sino docenas de cuadernos de bocetos, llenos de diseños de cerámica, patrones inspirados en la talavera tradicional pero con un toque moderno y audaz. Había pequeñas piezas de cerámica que había pintado en secreto, escondiéndolas como si fueran contrabando. Mis dedos rozaron la cubierta de un cuaderno. Tenía 18 años otra vez. Estaba en la sala de mis padres, igual que hoy, pero mi corazón latía con la emoción nerviosa de la esperanza. Les había mostrado mis bocetos, mi portafolio, la carta de aceptación de la Escuela de Arte en Oaxaca. Estaba temblando, esperando, por una vez, ver orgullo en sus ojos. Mi madre había hojeado las páginas con una mueca de disgusto, como si estuviera viendo algo vulgar. Los artistas se mueren de hambre, Alondra, sentenció, arrojando el cuaderno sobre la mesa de café. No voy a permitir que desperdicies tu vida en estas tonterías. Estudiarás contabilidad. Es una carrera respetable, segura. Mi padre, como siempre, asintió en silencio. Es por tu bien, añadió, sin convicción. En ese momento, una parte de mí se rindió. Enterré mi pasión en este baúl y me convertí en la hija que ellos querían. Una máquina de calcular, predecible y sin color. Revolví el contenido del baúl hasta que mis dedos encontraron un pequeño objeto envuelto en terciopelo. Lo desenvolví. Era un fragmento de un azulejo de talavera roto, con el dibujo pintado a mano de una alondra a punto de alzar el vuelo. Mi abuelo me lo había dado una semana antes de morir. Yo tenía 15 años. Eres como este pájaro, mi niña, me había dicho, su voz debilitada por la enfermedad. Naciste para cantar y para volar alto. No dejes nunca que nadie te enjaule la voz. Aferré el trozo de cerámica con fuerza, sus bordes afilados presionando mi palma. Durante 10 años, había vivido en la jaula que mis padres construyeron para mí. Una jaula dorada, cómoda, pero una jaula al fin y al cabo. Cada día en esa oficina de contabilidad, sentía como mis colores se desvanecían, como mi voz se volvía más y más pequeña. Cada número que introducía en una hoja de cálculo era un trazo que no había pintado. Cada informe fiscal que presentaba era una melodía que no había cantado.
Darío había sido el primero en escuchar el débil canto que aún quedaba en mí. Él había visto los colores que yo creía perdidos. Las lágrimas que no había derramado frente a mi familia comenzaron a brotar, calientes y furiosas. No eran lágrimas de tristeza por una boda cancelada. Eran lágrimas por la chica de 18 años que se rindió demasiado pronto. Eran lágrimas por el pájaro enjaulado que había olvidado cómo volar. Pero mientras lloraba, una resolución de acero se forjó en mi interior. Habían roto mi corazón, pero también habían roto la cerradura de mi jaula. Y se iban a arrepentir de haberlo hecho. Aferrando el fragmento de azulejo, supe que mi abuelo tenía razón. Ya era hora de volar. Mientras estaba sentada en el suelo polvoriento del desván, mi teléfono vibró. Era un mensaje de una vieja amiga de la universidad. Hola, Alon. ¿Cómo estás? Oye, pregunta random, ¿sabes algo del bar de tu hermano? Pasé por ahí y se veía súper vacío. Un amigo me dijo que las cosas no van bien. Leí el mensaje y una sonrisa amarga se dibujó en mi rostro. Tadeo. El niño de oro. El príncipe heredero del inexistente Imperio Pereira. Mi mente viajó hacia atrás, a un desfile interminable de injusticias cotidianas que habían definido nuestra infancia y nuestra vida adulta. Recordé cuando Tadeo, con 21 años, anunció que iba a dejar un semestre la universidad para encontrarse a sí mismo en un viaje por Europa. Mis padres lo aplaudieron. ¡Qué espíritu tan aventurero!, exclamó mi madre. Es importante que explore su creatividad. Le financiaron el viaje sin dudarlo. Un año antes, cuando yo saqué un 9.5 en lugar de un 10 en un examen de cálculo, mi madre me dio un sermón de 1 hora sobre la mediocridad y la complacencia. Mi deber era la perfección y el de Tadeo, la exploración. Cuando regresó de Europa, supuestamente lleno de inspiración, decidió que quería abrir una cervecería artesanal. No sabía nada de cerveza, ni de negocios, pero tenía la visión. Mis padres, que habían calificado mi sueño artístico de tontería, estaban extasiados. Nuestro hijo, el empresario, decían con orgullo a sus amigos. Le dieron una suma de dinero que yo, con mi trabajo de contadora, tardaría años en ahorrar. La cervecería, llamada El Monje Dorado, era el epítome de Tadeo, todo estilo y nada de sustancia. Tenía luces de neón, menús pretenciosos y precios exorbitantes. Pero la cerveza era mediocre y el servicio, terrible. Yo lo sabía porque había ido una vez, y Tadeo me trató como si le estuviera haciendo un favor al permitirme gastar mi dinero allí. ¿Qué sabes tú de negocios, hermanita?, me dijo esa noche, con su típica arrogancia, mientras yo intentaba darle un consejo sobre el control de inventarios. La contabilidad es para contar el dinero de otros. Yo soy el que lo crea. Esa frase me dolió. Porque mientras él jugaba a ser un magnate con el dinero de mis padres, yo pasaba 40 horas a la semana contando el dinero de otros, precisamente porque me habían negado la oportunidad de crear algo propio. Cada éxito suyo, por pequeño o fabricado que fuera, era celebrado con una cena familiar. Cada logro mío era recibido con un escueto, es tu obligación. La balanza de la justicia en mi familia siempre había estado desequilibrada, y yo siempre estaba en el extremo que se estrellaba contra el suelo. El mensaje de mi amiga era la confirmación de lo que yo ya sospechaba. El monje dorado se estaba hundiendo. La visión de Tadeo no era suficiente para pagar las facturas. Y de repente, el ataque furioso de mi madre en el almuerzo adquirió una nueva y siniestra dimensión. ¿Era posible? ¿Podría su crueldad ser algo más que solo esnobismo y control? ¿Podría estar conectada al fracaso de su hijo predilecto? La idea era monstruosa, pero encajaba perfectamente en el patrón de toda mi vida. Yo era la hija funcional, la red de seguridad, el activo prescindible. Y quizás, mi boda, mi felicidad, mi futuro, era simplemente el precio que tenía que pagar para salvar, una vez más, al niño de oro. Cuando finalmente salí del desván, horas después, el sol ya se había puesto. Me sentía vacía, pero también extrañamente ligera, como si al enfrentar todos esos recuerdos dolorosos, les hubiera quitado parte de su poder.
Llamé a Darío. Mi voz sonaba ronca cuando le pedí que viniera a mi apartamento. Llegó en menos de 20 minutos. Su rostro estaba lleno de preocupación. No me preguntó qué había pasado. Simplemente abrió los brazos y yo me refugié en ellos, inhalando su aroma familiar a libros viejos y a aire libre. Nos quedamos así, en silencio, durante un largo rato. Con él, no necesitaba palabras para sentirme comprendida. Finalmente, nos sentamos en el pequeño sofá y le conté todo. La emboscada en el almuerzo. Las palabras de mi madre. La burla de Tadeo. El silencio de mi padre. Le conté sobre el desván, sobre mis sueños enterrados y sobre el mensaje acerca del bar de mi hermano. No le oculté nada, ni siquiera la sospecha fea y retorcida que había empezado a crecer en mi interior. Darío escuchó pacientemente, su pulgar acariciando suavemente mi mano. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, el silencio volvió a llenar la habitación, pero esta vez no era un silencio tenso, sino uno pensativo. Lo siento tanto, mi amor, dijo finalmente, su voz suave pero llena de una ira contenida. Siento que tuvieras que pasar por eso sola. No sé qué hacer, Darío, admití, sintiéndome pequeña de nuevo. Él me miró, y en sus ojos no vi lástima, sino una fe inquebrantable. Se inclinó y tomó una de las pequeñas piezas de cerámica que yo había bajado del desván, una taza pintada con intrincados patrones azules. Esto, dijo, levantando la taza. Esto es lo que vas a hacer. Esto es lo que eres, Alondra. No eres una contadora. Eres una artista. Una creadora. Y ellos le tienen miedo a eso. Le tienen miedo porque es algo que no entienden y que no pueden controlar. Sus palabras eran un bálsamo y una revelación. Él no veía a la hija rota, a la prometida humillada. Veía a la mujer que yo había olvidado que era. Tu familia cree que tiene poder sobre ti porque controlan el dinero, la aprobación, las reglas, continuó, su mirada intensa. Pero tu verdadero poder está aquí. Tocó suavemente mi frente, y luego mi corazón. Está en tu talento, en tu pasión, en tu increíble capacidad para crear belleza de la nada. Eso es algo que nunca podrán quitarte. No me dijo qué debía hacer a continuación. No me aconsejó enfrentarlos ni ignorarlos. En lugar de eso, me hizo la pregunta más importante que nadie me había hecho en años. Ahora mismo, olvidándote de ellos por un segundo, ¿qué es lo que tú, Alondra Pereira, más quieres hacer en el mundo? La respuesta brotó de mis labios sin dudarlo, una verdad que había mantenido encerrada durante una década. Crear, susurré. Solo quiero crear. Darío sonrió, una sonrisa genuina y luminosa que disipó las últimas sombras de mi desesperación. Entonces eso es lo que haremos, dijo, como si fuera la cosa más simple del mundo. Juntos. En ese momento, supe que mi madre estaba equivocada. Darío no era un hombre sin futuro. Él era mi futuro. Era la luz que me guiaba fuera del túnel oscuro en el que había vivido durante tanto tiempo. El lunes por la mañana, volví a la oficina. El zumbido monótono de las computadoras, el olor a café quemado y a papel, el ambiente de tranquila desesperación, todo se sentía más opresivo que nunca. Me senté en mi cubículo, un pequeño espacio gris que de repente me pareció una celda, y miré la pantalla. Números. Hojas de cálculo. Vidas de otras personas reducidas a débitos y créditos. Mi vida reducida a esto. Intenté concentrarme, pero las escenas del domingo se repetían en mi mente en un bucle cruel. A mediodía, decidí que necesitaba aire. Estaba a punto de levantarme cuando sonó el teléfono de mi escritorio. Era un número que no reconocí. Diga. ¿Hablo con la señorita Alondra Pereira?, preguntó una voz femenina, amable y profesional. Sí, soy yo. Señorita Pereira, habla Carmen Soto, la coordinadora de eventos de la Hacienda La Escondida. Lamento molestarla en su trabajo, pero quería confirmar que recibimos su correo de cancelación. Mi corazón dio un vuelco. ¿Mi correo de cancelación?
Hubo una pausa al otro lado de la línea. Sí, dijo la señora Carmen, con un tono de ligera confusión. El que envió el sábado por la noche. Para serle honesta, nos pareció un poco extraño, tan repentino, y bueno, si me permite la franqueza, la firma en el formulario adjunto. Hizo otra pausa. No se parece mucho a la que tenemos en el contrato original. Sentí un frío helado recorrer mi espalda, a pesar del calor de la oficina. ¿Podría enviarme una copia de ese correo y del formulario, por favor? A mi dirección de correo personal. Por supuesto, dijo ella. Se lo envío ahora mismo. Solo quería asegurarme de que todo estuviera en orden. No querríamos procesar una cancelación por error. Le di mi dirección de correo, agradeciéndole con una voz que apenas reconocí como la mía. En cuanto colgué, abrí mi correo personal en el navegador. El correo de la señora Carmen llegó casi al instante. El asunto era, confirmación de cancelación, boda Pereira // Gómez. Lo abrí con manos temblorosas. El correo era breve, escrito en un tono formal y distante, solicitando la cancelación inmediata de todos los servicios. Y luego, abrí el archivo adjunto. Era un PDF del formulario de cancelación oficial de la Hacienda. Y allí, en la parte inferior, estaba mi nombre, Alondra Pereira. Pero no era mi firma. Era una imitación torpe, temblorosa, como si alguien hubiera intentado calcarla deprisa. La A era demasiado redonda, la P demasiado angulosa. Era una falsificación. Una falsificación insultantemente mala. La pantalla del ordenador empezó a desenfocarse. Mi respiración se aceleró. Esto ya no era control emocional. Esto no era desaprobación. Esto era un acto criminal. Habían falsificado mi firma. Habían usurpado mi identidad para destruir mi futuro. Mi madre, con su obsesión por las apariencias y la respetabilidad, había cruzado la línea hacia la ilegalidad sin el menor escrúpulo. La rabia que sentí fue tan pura y tan intensa que me dejó sin aliento. Ya no era solo una hija herida. Era una víctima de un fraude. Miré alrededor de mi cubículo gris, a las paredes que me asfixiaban, a la pantalla llena de números que no significaban nada. Y en ese instante, la contadora obediente murió. En su lugar, nació alguien nuevo. Alguien que no solo iba a luchar por sus sueños, sino que iba a exigir justicia. Se habían metido con la persona equivocada. Esa misma noche, mientras le mostraba a Darío la firma falsificada en la pantalla de mi laptop, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez, era un número de la Ciudad de México. En la pantalla aparecía el nombre, Tío Sergio. Mi tío Sergio era el hermano menor de mi madre, pero eran como el día y la noche. Mientras mi madre vivía obsesionada con el estatus y las apariencias en Puebla, mi tío era un contador público certificado con una firma exitosa en la capital, un hombre pragmático, directo y con un detector de mentiras incorporado. No nos veíamos a menudo, pero siempre había sentido un cariño especial por él. Era el único en la familia que alguna vez me había preguntado por mis dibujos. Alondra, sobrina. Qué bueno que te encuentro, dijo, su voz sonaba seria. Tío, qué sorpresa. ¿Todo bien? Pues más o menos. Por eso te llamo. Estoy haciendo la auditoría anual de algunas cuentas familiares, y me topé con algo que no me gusta un pelo. Se trata del fideicomiso de tu abuelo. Me senté derecha en el sofá. ¿El fideicomiso de mi abuelo? No sabía que tuviera uno. Hubo un silencio cargado al otro lado de la línea. Ay, Alondra, suspiró. Sabía que tu madre no te lo habría dicho. Escucha con atención. Antes de morir, tu abuelo, mi padre, estableció un fideicomiso a tu nombre. Quería asegurarse de que tuvieras los medios para perseguir tu talento, por si otros intentaban detenerte. Mi mano fue instintivamente al bolsillo de mi pantalón, donde había guardado el trozo de azulejo con la alondra pintada. El fideicomiso, continuó mi tío, asciende a 5 millones de pesos. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies.
¿5 millones? La cifra era tan astronómica, tan irreal, que no podía procesarla. Sí. Y aquí viene lo importante. Los términos son muy claros. El dinero está gestionado por tus padres hasta que cumplas 30 años o hasta que te cases legalmente, lo que ocurra primero. En el momento en que te cases, el control total del fideicomiso pasa a ti. Automáticamente. De repente, todo encajó. La cancelación de la boda. La falsificación. El pánico. No era solo por el estatus. No era solo porque no les gustara Darío. Era por el dinero. Mi dinero. Tío, mi voz era un susurro ahogado. ¿Has visto los movimientos de la cuenta? Escuché el tecleo rápido de su computadora. Eso es lo que me preocupa, Alon. En los últimos 2 años, desde que Tadeo abrió su negocio, ha habido varios retiros grandes. Tu madre me dijo que eran inversiones en un fondo de bajo riesgo. Pero los registros no cuadran. Los fondos no fueron a ninguna inversión. Fueron directamente a una cuenta a nombre de tu hermano. ¿Y también hay gastos de viajes, tarjetas de crédito? Alondra, creo que han estado saqueando tu fideicomiso. Cerré los ojos. La traición era tan profunda y tan vil que me mareaba. No solo me habían negado mi sueño, me habían robado el legado de mi abuelo para financiar el fracaso de su hijo favorito y su propio estilo de vida. La imagen de mi madre gritando, "No vamos a financiar este circo", volvió a mi mente, pero ahora con una ironía monstruosa. No querían financiar mi boda de 100,000 pesos, porque estaban demasiado ocupados robándome 5 millones. Tu abuelo te adoraba, dijo mi tío Sergio, su voz suave ahora. Siempre decía que tu talento era un tesoro. Creó ese fondo para que pudieras ser libre, Alondra. Me temo que tu madre ha estado tratando de cortarte las alas. Una lágrima solitaria rodó por mi mejilla. Pero no era de tristeza. Era de una furia blanca y pura. Mi abuelo me había dado alas. Y mis propios padres habían pasado años tratando de arrancármelas, pluma por pluma. Gracias, tío. Gracias por decirme la verdad. Es tu verdad, sobrina. Y es tu dinero. Ahora, la pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Miré a Darío, que había estado escuchando con una expresión de incredulidad y rabia. Nuestros ojos se encontraron, y en ellos vi la misma determinación. Ya no se trataba de una boda. Se trataba de una guerra. Y yo acababa de recibir el arsenal que necesitaba para ganarla. Después de la llamada con mi tío, un silencio espeso se instaló en la habitación. Darío y yo nos quedamos mirando las pruebas que se acumulaban sobre la mesa de centro, la firma falsificada, los extractos bancarios que mi tío me acababa de enviar por correo, el legado de mi abuelo hecho trizas por la codicia de mis padres. El dolor era inmenso, una herida abierta en el centro de mi ser. Pero debajo del dolor, la rabia estaba empezando a cristalizar, transformándose en una determinación fría y cortante. Van a pagarlo, dijo Darío, rompiendo el silencio. Su voz era baja, pero vibraba con una furia protectora que me conmovió. Cada centavo, Alondra. Haremos que lo paguen. Asentí, pero mi mente ya no estaba en el dolor ni en la venganza. Estaba en la acción. Me levanté del sofá y caminé hacia un viejo escritorio de madera que tenía en una esquina de la sala. Abrí el cajón inferior, uno que rara vez usaba, y saqué una carpeta gruesa y pesada. La llevé de vuelta a la mesa de centro y la abrí. Darío me miró, confundido. ¿Qué es eso? Mi plan B, dije, y por primera vez en días, sentí que una genuina sonrisa tiraba de las comisuras de mis labios. Dentro de la carpeta no había números ni informes fiscales. Había bocetos. Cientos de ellos. Diseños de vajillas completas, de juegos de té, de azulejos decorativos, de jarrones. Todos basados en la Talavera, pero reinventados. Había análisis de mercado, estudios de viabilidad, proyecciones financieras, listas de posibles proveedores y clientes. Había un nombre, un logo, una estrategia de marca.
Era un plan de negocios completo y detallado para una marca de cerámica de diseño que yo había estado construyendo en secreto durante los últimos 5 años. Cada noche, después de pasar el día ahogándome en los números de otros, llegaba a casa y trabajaba en mi sueño. Era mi vía de escape, mi rebelión silenciosa. Nunca pensé que sería más que una fantasía, un ejercicio para mantener viva mi alma creativa. Pero ahora, mirando esas páginas, me di cuenta de que no era una fantasía. Era un mapa. He pasado años construyendo esto, le expliqué a Darío, mientras él pasaba las páginas con asombro. Era mi forma de no volverme loca. Cada vez que mi madre me menospreciaba o mi padre me ignoraba, yo añadía una nueva línea de productos. Cada vez que Tadeo se burlaba de mí, yo perfeccionaba el plan financiero. Darío levantó la vista, sus ojos brillando de admiración. Alondra, esto es brillante. Es profesional. Podrías presentarlo a un banco mañana mismo. Lo sé, dije, sintiendo una oleada de poder que nunca antes había experimentado. Pero ahora no necesito un banco. La realización nos golpeó a ambos al mismo tiempo. Los 5 millones de pesos. No eran solo dinero robado que tenía que recuperar. Eran el capital inicial. Eran el combustible para mi cohete. El legado de mi abuelo no era solo una suma de dinero, era la llave. La llave para abrir la puerta que mis padres me habían cerrado en la cara. ¿Te das cuenta?, le dije a Darío, mi voz temblando de emoción. Ellos creen que me han destruido. Creen que me han dejado sin nada. Pero lo que realmente han hecho es darme la única cosa que me faltaba para ser libre. Tomé la carpeta y la coloqué junto a los extractos bancarios y la firma falsificada. De un lado de la mesa estaba su traición. Del otro, estaba mi resurrección. De repente, el futuro no era un abismo aterrador, sino un lienzo en blanco. Y por primera vez en mi vida, yo tenía los pinceles, los colores y los medios para pintar exactamente lo que quisiera. A la mañana siguiente, llamé a mi jefe y le dije que tenía una emergencia familiar y que necesitaba tomarme el resto de la semana libre. No era del todo mentira. Mi familia era una emergencia, y yo estaba a punto de tomar el control de la situación. No perdimos el tiempo. Esa misma mañana, Darío y yo hicimos las maletas, pero no para una luna de miel. Nos subimos al coche y condujimos 3 horas hasta San Miguel de Allende. La ciudad nos recibió con sus calles empedradas y sus fachadas de colores vibrantes, pero no estábamos allí como turistas. Teníamos una misión. Fuimos directamente al registro civil. Era un edificio sencillo, sin la pompa y circunstancia de una gran boda. Pero mientras estábamos de pie frente a la jueza, con 2 extraños como testigos, sentí una solemnidad y una autenticidad que ninguna ceremonia extravagante podría haberme dado. Cuando la jueza nos declaró marido y mujer, y Darío me besó, no sentí solo la alegría del momento. Sentí el poder. El sí, acepto, no fue solo un voto de amor o fue un acto de guerra. Con esa firma, yo, Alondra Pereira, ahora Alondra Pereira de Gómez, me había convertido legalmente en la única beneficiaria y controladora del fideicomiso de mi abuelo. El tablero de ajedrez había girado 180 grados. Salimos del registro civil con nuestro certificado de matrimonio en la mano. Para el mundo, era solo un pedazo de papel. Para mí, era mi declaración de independencia. Nos sentamos en un café en el jardín principal, bajo la sombra de la parroquia de San Miguel Arcángel. Llamé a mi tío Sergio. Tío, soy yo. Necesito que me recomiendes al mejor abogado de litigios que conozcas. Y necesito que prepares todos los documentos del fideicomiso. Hubo un segundo de silencio. Alondra. ¿Qué estás? Me casé, tío, le dije, y sonreí al ver la expresión de orgullo y sorpresa en el rostro de Darío. Hace 10 minutos. Ahora es mi dinero. Y voy a recuperarlo. Todo. Escuché a mi tío soltar una carcajada al otro lado de la línea. Esa es mi sobrina. Sabía que tenías fuego en la sangre. Te enviaré el contacto de la licenciada Morales. Es un tiburón.
No sabrán que los golpeó. Después de colgar, Darío tomó mi mano sobre la mesa. Su mirada era seria. ¿Estás segura de esto, Alon? Una vez que empieces, no habrá vuelta atrás. Perderás a tu familia para siempre. Miré el certificado de matrimonio que descansaba junto a mi taza de café. Luego pensé en la firma falsificada, en el dinero robado, en una década de sueños aplastados. No puedes perder algo que nunca tuviste, Darío, respondí, mi voz firme. Ellos no eran mi familia. Eran mis carceleros. Y hoy, acabo de salir de la prisión. Darío levantó mi mano y la besó. Entonces brindo por eso, dijo, levantando su taza de café. Brindo por la mujer que va a construir un imperio sobre las ruinas de su jaula. Bebimos nuestro café mientras el sol de la tarde bañaba la plaza. No era la celebración de boda que había planeado, pero era infinitamente mejor. Era el comienzo de mi verdadera vida. La batalla apenas comenzaba, pero por primera vez, yo estaba al mando. Una semana después, la maquinaria legal estaba en marcha. La licenciada Morales, una mujer de unos 50 años con una mirada que podía congelar el acero, había tomado el caso con un entusiasmo casi depredador. Había congelado el fideicomiso, iniciado la demanda por fraude y malversación, y estaba preparando una orden de restricción. Pero antes de lanzar la bomba, me aconsejó un último movimiento estratégico. Necesitamos que admitan, aunque sea indirectamente, que controlaban la situación, dijo en su oficina, rodeada de libros de leyes. Necesitamos tenderles una trampa. Esa tarde, puse en marcha el plan. Respiré hondo y llamé a mi madre. Ella contestó al segundo tono, como si hubiera estado esperando junto al teléfono. Alondra, su voz sonaba ansiosa, irritada. ¿Ya resolviste lo del depósito de la hacienda? Son 250,000 pesos, por el amor de Dios. No podemos simplemente perder ese dinero. Era la oportunidad perfecta. Adopté el tono más lastimero y derrotado que pude fingir. Mi voz temblaba ligeramente. Mamá, he estado pensando. Quizás tenías razón. Hubo un silencio de sorpresa al otro lado. Quizás me equivoqué, continué, odiando cada palabra que salía de mi boca. He estado muy confundida. Siento haber sido tan difícil. Me gustaría que habláramos. Todos juntos. Para arreglar las cosas. Para pedirles perdón. El cambio en su tono fue instantáneo. La irritación se desvaneció, reemplazada por una condescendencia triunfante. Bueno, ya era hora de que entraras en razón, hija, dijo, con una voz empalagosamente dulce. Sabía que tarde o temprano te darías cuenta de que solo queremos lo mejor para ti. Sí, mamá, susurré. Lo sé. ¿Podríamos cenar mañana por la noche? Para hablar. Yo invito. En el mural de los poblanos. Elegí el restaurante a propósito. Era uno de los más caros y prestigiosos de Puebla, un lugar donde mi madre adoraba ser vista. Para ella, una invitación allí sería la prueba definitiva de mi sumisión. Claro que sí, mi vida, dijo, su voz goteando falsa generosidad. Tu padre, Tadeo y yo estaremos allí. Es bueno ver que finalmente estás lista para escuchar. Colgué el teléfono y respiré hondo, sintiendo un sabor amargo en la boca. La facilidad con la que habían caído en la trampa era nauseabunda. Su arrogancia, su creencia inquebrantable en mi debilidad, sería su perdición. Darío, que había escuchado toda la conversación, me abrazó. ¿Estás bien? Negué con la cabeza. Me siento sucia. Pero era necesario. Lo sé, dijo, besando mi frente. Mañana por la noche, se acaba el juego. Y tú vas a ser la que dé el jaque mate. Asentí, mi determinación regresando. No era solo una cena. Era una ejecución. Y yo sería la verduga. El mural de los poblanos estaba a la altura de su reputación. Los muros estaban adornados con exquisita talavera,
y un suave murmullo de conversaciones elegantes llenaba el aire. Darío y yo llegamos primero, eligiendo una mesa en el centro del salón principal. Quería que tuvieran una buena vista de la audiencia cuando el telón cayera. Mi familia llegó 10 minutos tarde, un movimiento calculado para demostrar su importancia. Mi madre, Leonor, entró como si fuera la dueña del lugar, con un vestido caro y una sonrisa condescendiente. Mi padre, Ramiro, la seguía como una sombra, con la mirada nerviosa de siempre. Y Tadeo venía detrás, con el teléfono en la mano y una expresión de aburrimiento supremo. Alondra, querida, dijo mi madre, ofreciéndome la mejilla para un beso que no toqué. Qué bueno que recapacitaste. Su mirada pasó por encima de Darío como si fuera un mueble. Se sentaron, y la farsa comenzó. El mesero se acercó, y mi madre ordenó el vino más caro de la carta sin siquiera mirar el precio. Tadeo ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Bueno, Alondra, comenzó mi madre una vez que el vino fue servido. Tu padre y yo hemos hablado. Estamos dispuestos a perdonar tu arrebato. Entendemos que estás bajo mucho estrés. Sí, hija, añadió mi padre, finalmente hablando. Todos cometemos errores. Asentí lentamente, dejando que cavaran su propia tumba. Gracias. Aprecio su generosidad. La conversación continuó por ese camino. Mi madre me dio un sermón sobre la importancia de la familia, sobre cómo ellos, con su sabiduría y experiencia, sabían lo que era mejor para mí. Tadeo ocasionalmente levantaba la vista para soltar un comentario sarcástico sobre la crisis existencial de su hermana mayor. Yo no dije casi nada. Solo observaba. Por primera vez en mi vida, no los veía como mi familia, sino como sujetos de estudio. Vi la desesperada inseguridad detrás de la arrogancia de mi madre, la patética cobardía en la mirada huidiza de mi padre, y el vacío absoluto detrás de la fachada de chico cool de mi hermano. No sentía odio, ni siquiera rabia. Sentía una especie de lástima fría y distante. Eran personajes trágicos en una obra escrita por ellos mismos, y estaban a punto de llegar al último acto. Pedimos la comida. Mientras esperábamos, la tensión en la mesa era palpable, pero solo para Darío y para mí. Ellos estaban relajados, victoriosos, creyendo que habían recuperado el control. No tenían idea de que estaban sentados en el epicentro de un terremoto que estaba a punto de devastar su mundo. La calma antes de la tormenta nunca había sido tan silenciosa. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. Cuando el mesero retiró los platos principales, supe que era el momento. La obra había llegado a su clímax. Coloqué mi bolso sobre mi regazo y saqué una carpeta de cuero. La puse suavemente en el centro de la mesa, justo al lado del salero. El sonido, aunque leve, hizo que todos levantaran la vista. Antes de hablar del depósito de la hacienda, dije, mi voz tranquila pero resonando con una autoridad que nunca me habían escuchado usar. Creo que deberían ver esto. Abrí la carpeta. La primera hoja que saqué fue una copia a color de mi acta de matrimonio. La deslicé sobre la mesa hacia mi madre. ¿Reconocen esto? Es de San Miguel de Allende. De la semana pasada. Parece que, después de todo, sí hubo boda. La cara de Leonor pasó del desconcierto a la incredulidad, y luego al pánico puro. Sus ojos se abrieron como platos y su boca se abrió y cerró sin emitir sonido. Mi padre se quedó blanco como el mantel. Tadeo finalmente dejó su teléfono, su expresión burlona reemplazada por una de estupefacción. Pero, ¿cómo? ¿Por qué? Balbuceó mi madre. Oh, ya llegaremos a eso, dije, sacando el segundo documento. Esto es para ustedes también. Es una notificación oficial del bufete de abogados Morales y Asociados. Es una demanda civil por fraude, malversación de fondos y daños morales. La cifra que reclamamos es de 5 millones de pesos, más intereses y costas legales. Deslicé la carta hacia mi padre.
Él la miró como si fuera una serpiente venenosa. Empezó a temblar visiblemente. «No puedes hacer esto», gritó mi madre, atrayendo las miradas de las mesas cercanas. «Somos tu familia». «Mi familia no falsifica mi firma», respondí, sacando una copia de la cancelación fraudulenta y poniéndola sobre la mesa. «Ni me roba la herencia de mi abuelo». Esa fue la última estocada. Saqué los extractos bancarios que mi tío Sergio me había proporcionado, con cada transacción fraudulenta resaltada en amarillo brillante. «Aquí están los retiros para inversiones», dije, mi voz goteando sarcasmo. «Y aquí están las transferencias a la cuenta de El Monje Dorado». Parece que el negocio no era tan exitoso, ¿verdad, Tadeo? Mi hermano me miró con una mezcla de odio y miedo. «Tú, no tienes dinero para pagar abogados así», dijo, tratando de encontrar una falla en mi lógica. Y entonces, le di el golpe de gracia. La parte que había estado saboreando. «Oh, pero ahora sí lo tengo», dije, sonriendo por primera vez en toda la noche. «Verán, al casarme, obtuve el control total de mi fideicomiso. Y he estado un poco ocupada esta última semana». Saqué una última hoja de la carpeta. Era una tarjeta de presentación. Elegante, minimalista. Decía, Alondra. Cerámica de diseño. Alondra Pereira, fundadora y directora creativa. He fundado mi propia empresa. Con mi propio dinero. ¿Recuerdan esas tonterías que dibujaba? Bueno, acabo de firmar mi primer contrato grande. Un pedido exclusivo para la nueva cadena de hoteles Boutique Rosewood. Parece que, después de todo, el arte sí da para comer. Me incliné hacia adelante, mi voz bajando a un susurro conspirador. «Ah, y Tadeo, una cosa más. Hablando de negocios. Sé que, El Monje Dorado, tiene 3 meses de alquiler atrasados. Es una lástima. Verás, la empresa propietaria del edificio estaba buscando nuevos inversores. Y yo, con mi recién adquirido capital, decidí comprar una participación mayoritaria. Lo que significa que, técnicamente, ahora soy tu casera. Tienes 30 días para ponerte al corriente. El reloj empieza a correr ahora». El silencio que siguió fue absoluto. La arrogancia, la seguridad, la crueldad, todo se había evaporado. En su lugar solo quedaba la ruina. Mi madre parecía haber envejecido 10 años. Mi padre miraba el mantel, derrotado. Tadeo estaba pálido, con la boca abierta en una O de puro horror. Darío y yo nos pusimos de pie. Él puso una mano protectora en mi espalda. «Gracias por esta cena tan esclarecedora», dije, mi voz sonando clara y fuerte en el comedor ahora silencioso. «En cuanto a la cuenta, no se preocupen. Correrá a cargo de mi fideicomiso. Considérenlo un último regalo de mi parte. Para todo lo demás, mis abogados se pondrán en contacto con los suyos». Nos dimos la vuelta y caminamos hacia la salida, dejando atrás a 3 personas sentadas en medio de los escombros de su propio engaño, humillados públicamente en el mismo escenario que tanto habían valorado. No miré hacia atrás. La función había terminado. Y yo, por fin, era libre. Los meses que siguieron a esa cena fueron una vorágine de procedimientos legales y cambios drásticos. La demanda fue un golpe del que mi familia nunca se recuperó. Enfrentados a pruebas irrefutables de fraude y con la amenaza de un escándalo público que destruiría la reputación que tanto valoraban, no tuvieron más opción que llegar a un acuerdo. Tuvieron que vender la casa. La casa de caoba pulida y porcelana fina, el escenario de tantas humillaciones, fue puesta en el mercado para cubrir la deuda que tenían conmigo. Se mudaron a un departamento pequeño y sin carácter en una zona mucho menos prestigiosa de la ciudad. El golpe a su estatus, especialmente para mi madre, fue más devastador que cualquier pérdida financiera. Tadeo, como era de esperar, no pudo pagar el alquiler. El Monje Dorado cerró sus puertas un mes después de nuestra cena. La última vez que supe de él, trabajaba en un centro de atención telefónica, un destino irónico para alguien que siempre se había jactado de ser un creador y no un empleado.
La arrogancia había sido reemplazada por la amarga realidad. Mi padre, sumido en la vergüenza y la depresión, se retiró anticipadamente. Se convirtió en una sombra aún más silenciosa de lo que ya era. Pero el castigo más poético fue para mi madre. Un día, varios meses después, pasé por el centro comercial y la vi. Estaba trabajando como vendedora en una boutique de lujo, la misma clase de tienda en la que solía gastar fortunas. La vi a través del escaparate, forzando una sonrisa mientras doblaba suéteres de cachemira y atendía a una mujer rica y exigente, el tipo exacto de mujer que mi madre siempre había aspirado a ser y a impresionar. Estaba de pie, sirviendo a su propio ideal, atrapada en una jaula de apariencias que ella misma había construido. No sentí alegría, ni satisfacción. Solo un vacío profundo. Era la imagen perfecta de la justicia kármica. Su obsesión por el estatus la había llevado a perderlo todo, obligándola a pasar sus días idolatrando un mundo al que ya no pertenecía. Un año después de esa noche en el mural de los poblanos, Darío y yo estábamos de pie en el jardín de la hacienda La Escondida. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados. Pero no estábamos celebrando una boda. Estábamos celebrando la vida. Organizamos una gran fiesta, no para conmemorar nuestro matrimonio, sino para celebrar el primer aniversario de mi empresa, Alondra. El éxito había sido abrumador. La colaboración con los hoteles Rosewood nos había puesto en el mapa. Mis diseños, esa mezcla de tradición y modernidad, habían capturado la atención de revistas de diseño y compradores internacionales. Había contratado a varios de los artesanos que Darío apoyaba, pagándoles salarios justos y dándoles una plataforma global para su increíble talento. Mi sueño no solo se había hecho realidad, sino que estaba ayudando a otros a alcanzar los suyos. La fiesta estaba llena de risas y música. No había familiares de sangre, aparte de mi tío Sergio, que me miraba desde el otro lado del jardín con una sonrisa de puro orgullo. Nuestros invitados eran nuestros amigos, nuestros colaboradores, los artesanos y sus familias. Era una nueva tribu, una familia que habíamos elegido, unida no por la obligación, sino por el respeto mutuo y la pasión compartida. Esa noche, no llevaba un vestido de novia blanco. Llevaba un vestido largo de seda, de un profundo color azul cobalto, diseñado por mí. En la espalda, llevaba bordado a mano un único y detallado motivo, una alondra, con las alas extendidas, a punto de alzar el vuelo. Tomé el micrófono por un momento. No hablé de amor, ni de matrimonio. Hablé de encontrar la propia voz. Esta noche, dije, mi voz resonando en el aire cálido de la noche, celebramos el poder de crear. El poder de tomar los fragmentos rotos de nuestro pasado y construir algo nuevo, algo hermoso. Gracias a todos por formar parte de mi familia, una familia construida sobre la base del respeto, no de la sangre. Darío se unió a mí, tomó mi mano y levantó su copa. Por Alondra, dijo, y todos vitorearon. En ese momento, rodeada de verdadero amor y apoyo, supe que había ganado mucho más que 5 millones de pesos. Había ganado mi alma. A pesar de todo, ellos no se rindieron fácilmente. Después de que las noticias de mi éxito comenzaron a aparecer en algunas publicaciones locales, los mensajes y las llamadas comenzaron de nuevo. Eran de mi madre, de mi padre, incluso de Tadeo. Mensajes llenos de un arrepentimiento que sonaba hueco, de súplicas para hablar, de apelaciones a la sangre que nos unía. Durante semanas, los ignoré. Leía los mensajes, veía las llamadas perdidas, y no sentía nada. El poder que una vez tuvieron sobre mí se había desvanecido por completo. Eran solo fantasmas de un pasado que ya no me pertenecía. Una noche, después de recibir un mensaje particularmente largo y lastimero de mi madre, decidí que era hora de poner el punto final. Abrí el chat grupal familiar que había silenciado hacía un año. Estaban todos allí, sus nombres alineados como lápidas en un cementerio. Escribí una última respuesta. Una frase que resumía todo lo que sentía, todo lo que habían hecho, y todo lo que yo me había convertido. Mi mensaje fue simple. El circo ya está lleno. Envié. Y luego, uno por uno, bloqueé sus números. A veces, en las noches tranquilas,
mientras estoy en mi taller con las manos cubiertas de arcilla, me pregunto, ¿ellos crearon al monstruo que hay en mí, o simplemente despertaron a la mujer que siempre debí ser? ¿Debería, en una extraña y retorcida manera, estarles agradecida? ¿Ustedes qué piensan?